el jefe de esta negociación por el lado mexicano, que es Ildefonso Guajardo, el secretario de Economía. Muchísimas gracias por venir y muy buenos días. Muchísimas gracias por invitarme, Carlos. Aquí estamos, llegando apenas. No veo moretones, no veo heridas. ¿Cómo salió del primer round? Pues yo creo que el primer round es realmente posicionamientos básicos. Y todos los que han negociado algo en su vida saben pues, que no puede salir con moretones en el primer round porque no necesariamente va a tener una buena trayectoria, ¿no? Pero yo creo ¿Quién va ganando? Yo creo que no hubo sorpresas, o sea, los posicionamientos que tuvimos los conocemos todos. La diferencia es que los hicimos sobre en un mismo techo al mismo tiempo, pero lo que hemos dicho lo hemos repetido en varias partes. Y bueno, si tuviéramos que calificar del 1 al 10, ¿cómo va la negociación en general y México en particular? Yo creo que está iniciando. Ayuda mucho el hecho que los técnicos de cada uno de los grupos de trabajo, al menos los mexicanos y los estadounidenses, se conocen hace muchos años y también con los canadienses, porque es la gente de servicio civil, los que han estado trabajando ahí por años. Y entonces ya estuvimos con ellos en TPP y eso ayuda, porque hay una ¿Hay buen química. ambiente? En las mesas hay un ambiente extraordinario. ¿Química? Algunos se conocen desde hace mucho tiempo, claro, tienen jefes que les mandan bolas difíciles a veces, ¿no? Y entonces ahí donde... Pero el que se lleven bien pues ya es un buen elemento. Claro, no es una garantía de nada. ¿Se está tambaleando el TLC? No. No. O sea, cualquiera que diga que porque en el primer round hay cosas que no van a ser fáciles procesar, con eso tambaleas un proceso, pues es totalmente tener una percepción equivocada de lo que es el arranque de las negociaciones. ¿Cuáles son esas cosas que no van a ser fáciles? A las tres. Ustedes lo podemos detectar rápidamente, lo puedes detectar rápidamente desde el arranque. Un objetivo de reducir un déficit comercial, que sabemos todos que en economía, pues eso no puede ser un objetivo. O sea, eso es una consecuencia. Es una consecuencia de otras políticas públicas. Pero sin duda, y yo he dicho, bueno, estamos dispuestos a analizarlo para hacer relocación, lo que le llaman relocación o ubicación de comercio entre regiones, pero siempre expandiendo comercio, no limitando comercio. Entonces, sí, yo te puedo pensar en que crezcamos, que yo te compre más insumos que compro en otras regiones, pero competitivamente. Si quieres, crece tú más que yo, pero crezcamos los dos. Exactamente. ¿Y hay primeros acuerdos? Básicamente son acuerdos de modelo de diseño, de método de negociación, de poder avanzar. Y yo creo que sí hay temas que son muy positivos para todos, como por ejemplo cómo enganchar a las pequeñas y medianas empresas en las cadenas globales de valor, cómo promoverlas, etcétera. Es un capítulo que yo creo que deberíamos tener listo para la siguiente ronda. No le veo mayor complejidad. Uno de los objetivos que tenía el documento que dio a conocer el gobierno de Donald Trump era el combatir la corrupción en los 3 países, pero en específico en México. Ahí, ¿cuál va a ser la postura del país? Recordarán ustedes que cuando me invitaron a este programa, yo siempre he dicho que va a ser un elemento que México va a poner en la mesa. De hecho, nosotros propusimos poner ideas, inclusive ideas que pueden ir más allá de lo que hicimos en el TPP, porque tenemos una uniformidad de principios en América del Norte que nos pueden dar ese parámetro. Y yo creo que va a haber un capítulo anticorrupción muy importante relacionado con compras gubernamentales. ¿Definieron líneas rojas, aquello que si lo llegan a pasar, se paran de la mesa el país y dice, yo ya no sigo? No podría decirte que hay ya líneas rojas. Todo el mundo hemos leído las entrevistas y los testimonios que hemos dado y podemos inferir dónde hay algunas posiciones muy irreductibles. Yo creo que la única que yo podía interpretar como ya una primera reacción es que en el discurso de Lighthizer fue un poco más allá del fortalecimiento de las reglas de origen regional, lo que determina el contenido de insumos o de participación. Sí, para ponerlo claro, en un coche, ¿qué porcentaje es de China y qué porcentaje realmente es de México? Que en el caso de coches casi no hay chino. Es un ejemplo. Pero ¿qué porcentaje es de la región? Para que no pagues impuestos a la hora de venderlo a Estados Unidos o a Canadá. Él infirió, sin ser muy específico, que podían también fijarse en contenido nacional. El contenido nacional no se utiliza en ningún acuerdo comercial en el mundo porque le pone demasiadas rigideces a las empresas. O sea, no nada más el 62% del contenido regional, sino tanto de Estados Unidos, tanto de Canadá, tanto de México. Imagínate cómo complica la planeación estratégica de una empresa. Haz una televisión y que estar viendo, híjole, pero es que si compro este transistor ya me pasé del porcentaje. Y luego supervisa eso, o sea, ponlo en operación. Abre la tele, ¿no? Y ve que dicen Made in, ¿no? A ver, ¿son momentos de peligro, son momentos de tensión? ¿Hay que rezar?
Yo diría que hay que estar todos muy comprometidos en este proceso. Nos acompañaron un grupo muy nutrido del cuarto de consulta de organizaciones comerciales internacionales, un grupo muy representativo del Senado, 8 senadores de la República, y lo que hay que hacer es estar trabajando muy directo. Es un proyecto que es el Proyecto México, donde todos estamos involucrados y comprometidos. Una de las cosas que ha pasado desde la última vez que los visité es que acuerpamos muy bien el proceso de consulta, lo fortalecimos, estuvimos claramente con un proceso interno de sectores productivos y luego fuimos a Internet en una consulta abierta, más de 600 contribuciones y sobre todo abrimos un día de audiencias públicas donde participaron de los que fueron a consulta por Internet varias organizaciones en todos sentidos, de los que quieren que se acabe el tratado. O sea, también hay voces que dicen que de una vez. Pero inclusive gente pues que es la misma gente que en aquel tiempo, en el 93, pues no quería el tratado, ¿no? Ahora, la crisis de Trump, ¿cómo le puede afectar a estas negociaciones? Por un lado, ¿podría Trump no estar para ver que se concluya esta renegociación? O por el otro, agarrar al TLC como una manera de cumplirle a su base porque todo lo demás le está saliendo mal? Yo creo que el peor escenario para este diálogo es un presidente que no esté claramente en un balance adecuado para poder tener los frentes bien desarrollados. Yo te diría que uno de los elementos que ocurrieron mientras estábamos allá es el anuncio del presidente de desmantelar los grupos empresariales o los consejos. Y ese elemento es una decisión que él toma por la inercia que estaba ocurriendo. Sí, por los temas de racismo. Ahora, lo que yo esperaría es que eso no signifique que los grupos empresariales no van a estar muy presentes mandando mensajes a su Casa Blanca. Eso es lo que a mí me preocuparía. O sea, un Trump débil no le conviene esta negociación. Yo te diría que necesitamos a un presidente que tenga un balance en todos sus temas para que podamos desarrollar las cosas. Yo creo que no debemos de apostarle a los temas de catástrofe porque puede tener mayor inestabilidad en todos los temas adicionales. ¿En qué plan Lighthizer? Mira, la verdad es que como que todos nos leemos las historias de cada quien para saber con quién nos vamos a entrar en la mesa. Estuvo bastante normal, muy constructivo, muy claro en lo que a él le preocupa. Pero a él nunca le han gustado los acuerdos de libre comercio. Mira, él prefiere más uno a uno él trabajó que mucho con ¿no? empresas, con sectores tradicionales como el acero, fundamentalmente, y sí tiene una visión muy distinta. Él fue subsecretario del segundo a bordo de esa misma agencia donde está ahora, con Reagan. Y era cuando negociaban acuerdos de contención de exportaciones de los japoneses y todos los temas del acero. Y efectivamente viene de un parámetro distinto, o sea, tan simple como el hecho de que no cree que la política monetaria y la política económica es la que define déficit. O sea, si eres un país ahorrador o no eres un país ahorrador, ¿no? Pero ¿en la mesa ya bien? O sea, o muy agresivo. La mesa ya, digamos, una cosa es lo que vemos en el discurso, pero ya en corto. Tuvimos la bilateral. Fue una bilateral donde por sugerencia de él y mía estuvimos primero solos platicando antes de estar hablando con los equipos y ese ambiente es muy bueno porque ya en corto pues claramente dices, mira, yo voy por esto y por esto, o sea, con mucha claridad, entonces tú ya sabes en qué ámbito te estás moviendo, ya puedes compensar las diferentes posiciones y una de las cosas que yo creo que es muy importante es lo que te transmitieron de parte de los agricultores. Los agricultores en los 3 países están mandando el mensaje, esto funciona muy bien, no se metan con nosotros. Y tienen mucha razón, porque abrir la caja de Pandora de la agricultura no la vuelves a cerrar. Y Alfonso Guajardo, muchas gracias por venir. Gracias por la invitación. Gracias, espero que siga viniendo, ¿no? Claro que sí. Porque son muchos rounds los que vienen adelante. El secretario de Economía de México.